Regresamos a Sin Filtro, vamos con las inquietudes que los seguidores en redes sociales envían con la etiqueta SF Arde la Corte. Son preguntas que alimentan este foro. Nos dice Julio, lo de la señora Stalin no es nada nuevo, o se ha olvidado su oscuro pasado en la Defensoría Pública. Ahora es peor. La hoja de vida de Blanca Stalin, desde su gestión en la Defensoría Pública y luego ya como magistrada, ¿qué luces nos puede dar de eso? Algunos señalamientos o sus conexiones con el Congreso de la República, en donde era muy bien vista en ese entonces. ¿Qué trabajo se puede rescatar de Blanca Stalin de la Defensoría? ¿O qué lagunas, qué pendientes dejó ahí y que ahora están en la Corte más alta del país? Yo creo que es una pregunta bien compleja y que yo te diría, lo que yo me atrevo a decir es que la hoy magistrada Blanca Stalin ha estado tradicionalmente ligada con grupos que tienen intereses en el sector justicia. Y esos grupos que tienen interés en el sector justicia son los que de alguna forma la han mantenido, primero tantos años en el Instituto de la Defensa Pública Penal y luego para llegar al máximo órgano de justicia en Guatemala como la Corte Suprema de Justicia. Eso quiere decir que ella ha quedado bien con estas personas que la sectores. nombran. Bueno, no es desconocido el apellido ni Stalin, incluso con la señora Marta Sierra de Stalin, parecieran clanes familiares que han pululado mucho tiempo por el organismo judicial. Y en su momento, lo que pasa es que hay muchas recomposiciones en el tiempo, pero en su momento Blanca Stalin siempre se mencionaba que era muy cercana a los grupos de López Villatoro en el Colegio de Abogados. Y la Defensoría Pública tiene un rol significativo en ese engranaje. La Defensoría Pública servía como una agencia de empleos para esta estructura de cooptación de cargos. Porque al final del día, si yo quiero movilizar a un grupo amplio de agremiados, un buen mecanismo para movilizarlo es ofrecer plazas de trabajo. Entonces, por eso les digo, lo que pasa es que tristemente el gremio de abogados replica en pequeño, en micro, muchos de los mismos males que vemos reflejados en las elecciones político-partidarias, en las elecciones generales. Pero quizá hay otro dato también que hay que mencionar respecto de los efectos de esto. Yo creo que el caso de hoy permite poner sobre la mesa nuevamente el debate de la reforma constitucional. Y el comisionado, Iván Velázquez, hizo referencia a eso. Porque vean, o sea, al final del día estamos viendo que el problema originario de este caso, de estos casos en general, es el modelo de las comisiones de postulación. Y el modelo sencillamente, no sé cuál va a ser el resultado de la encuesta, el modelo se agotó. Tenía una lógica en los 80s, simplemente se agotó hoy por hoy. Entonces hay que plantear otras alternativas. Y ahí es donde la experiencia internacional indica que la mejor alternativa es un sistema de carrera judicial. Porque no es sano que cada 4 o 5 años estemos eligiendo a los jueces, que el Congreso pues meta las manos en quién sube, quién no, etcétera, etcétera. Aquí debería ser una carrera, que es decir, un proceso meritocrático en donde los mejores jueces de instancia pasen a ser jueces, a magistrados de apelaciones, y los mejores de apelaciones pasen a magistrados de la Suprema, con procesos permanentes de evaluación, de capacitación y de sanciones. ¿Cómo evitar la posible cooptación de estos sectores que pudieran llegar a la carrera judicial? Es que el problema de todo sistema de carrera judicial es que se necesita una autoridad que supervise procesos. El proceso de evaluación, el proceso de sanción, el proceso de capacitación, el proceso de ingresos. Y eso es lo que en la propuesta de reforma constitucional es el Consejo Nacional de Justicia. Entonces, ese diseño del Consejo Nacional de Justicia se tiene que hacer muy cuidadosamente, porque ahora ya no va a ser la comisión de postulación la que elija. Ahora va a ser un consejo que igual no va a elegir a los jueces, pero va a definir los lineamientos que van a servir para que el modelo opere. Entonces, el diseño de ese consejo hay que hacerlo con pinzas. A mí algo que no me gusta de la propuesta como quedó es que se le dé un asiento al Ejecutivo y uno al Congreso en ese consejo. Eso no debería estar ahí. Es volver a lo mismo. Es peor el remedio. Entonces, que la enfermedad. Esa parte del consejo, a mí me gusta el concepto, lo que pasa es que hay que limarle un poquito las esquinas, hay ¿verdad? que pulirlo. Yo quiero hacer referencia a 2 cosas muy puntuales para que nuestros televidentes vean la importancia de la reforma constitucional. El artículo 215 de la Constitución Política de la República dice que los magistrados serán nombrados por una comisión de postulación, y escuchen ustedes quiénes la integran:
un representante de los rectores de las universidades que lo preside. Escuchen, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de cada universidad, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales. Miren las consecuencias que esto ha tenido. Desde que se crearon las comisiones de postulación al día de hoy, se han creado más de 10 universidades con el objetivo de tener un rector y de tener una facultad de Derecho y un decano para que estas personas puedan tener una silla en esa comisión de postulación. Eso explica el rechazo también de la universidad, como del Colegio de Abogados. Lo explica, a la reforma constitucional. Porque lo explica mucho, pero fíjate que además de esto tiene consecuencias muy graves. Yo soy abogado colegiado 7072, me colegié en el año 2001 y hace poco estaba hablando con unas personas que son como el colegiado 25-30,000. De cuando yo me colegié en el 2001 a desde que empezó el conteo de colegios de abogados, sabemos 7,000 abogados. En menos de 17 años se ha triplicado. ¿Por qué? Como explicaba Philip, mientras más agremiados, entonces ¿qué pasó? Empezaron a crearse universidades que salían así, como poporopos, y esas universidades graduaban una cantidad impresionante, acumulado poder, que ha desarrollado profesionales que no se forman. Nosotros pensamos que el problema solo está en la Corte Suprema de Justicia. El problema viene desde la formación del abogado. Ese abogado o va a ser defensor público, o va a ser litigante, o va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y si tiene una formación deficiente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vamos a escoger? Entonces, si desde abajo vienen podridos? Ojo a la elección en el Colegio de Abogados. Ahí, por lo menos, a ver, se va a dar una batalla entre estos grupos. La elección del Colegio de Abogados se vuelve muy importante si no hay reforma constitucional. Porque la reforma constitucional les quiere quitar esos espacios. Si el sistema se mantiene igual, esta elección del Colegio de Abogados se vuelve clave. Si se hace la reforma constitucional, en términos efectivos, se les quita el poder, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ahí es donde se evidencia que el tema de la reforma constitucional tiene también un componente de poder, porque le está restando poder a la Universidad de San Carlos, a las universidades privadas, al Colegio de Abogados, de incidir en este proceso. Le está quitando poder a aquellos que diseñaron ese modelo. Lo que pasa es que, como les digo, lo está trasladando un nuevo Consejo de Justicia. Entonces, ahora lo que hay que pararse de cabeza para hacerlo bien es ese diseño del Consejo, porque ese va a ser el nuevo órgano neurálgico para que el modelo funcione. Para que no sea unas comisiones de postulación 2.0. Bueno, llegamos al final de este análisis. Muchísimas gracias, Fernando, Philip. Y a usted muchísimas gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Pero antes de que se vaya, lo dejamos con las recomendaciones del clima para mañana. Feliz noche. Muchísimas gracias y estamos de vuelta precisamente para informarle a todos ustedes de la situación climática en los siguientes 3 días. Esto en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados, 22 grados centígrados al mediodía. Estas temperaturas podrían recuperarse muchísimo más hacia el fin de semana. Ya hemos tenido pues una disminución en la velocidad del viento, a excepción del occidente, donde pues aún vamos a tener un descenso bastante significativo de temperaturas. Mañana jueves todavía tiene que salir usted preparado para este frío imperante en Ciudad de Guatemala, sobre todo durante la noche y la madrugada. No salga sin su suéter. Esta es la recomendación de esta noche. Volvemos allá para finalizar pues el noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Les saludó Marisol Padilla. Que tenga usted muy buena noche. No se olvide que también puede informarse a través de www.guatevision.com.